su comprensión. La verdad es que sí comprendí la situación de la reparación del daño, pero yo enfoqué un poco en la suspensión condicional del proceso y la reparación del daño. Sin embargo, pues, si me permiten, si la intención fue hacer más preguntas y cuestionamientos para que podamos en conjunto abonar. Y bueno, soy defensora pública en San Luis Potosí. Ya tengo más de 6 años en este nuevo sistema. Y primero hay que plantearnos, o yo me había planteado desde este escenario de la suspensión condicional del proceso, el artículo 17 constitucional, que nos habla precisamente de privilegiar la solución del conflicto. Y cuando hablamos de un conflicto, estamos hablando de dos historias, dos personas o dos partes que vieron un mismo hecho, una misma situación, pero lo perciben distinto, cada una desde su historia de vida, desde su contexto, y no por ello una de ellas deja de ser válido. Es desde esta comprensión de lo que se habla un poco de la justicia, desde el concepto de justicia restaurativa, y ahí tendríamos que hablar, bueno, es que es darle a cada quien lo que se merece, ¿sí? Y tenemos que ver que son conceptos muy subjetivos. ¿Qué es realmente lo que esta persona quiere como justicia? Y esto porque, bueno, he tenido muchos juicios donde la víctima ya no quiere acudir. Inclusive he tenido juicios donde el Ministerio Público, la representante social, solicita su comparecencia con uso de la fuerza pública. Entonces, creo que sí tenemos que replantearnos qué es lo que cada quien está esperando de estos procedimientos. Y es precisamente el sujeto que está viviendo el procedimiento el que nos puede dar esa respuesta. En la justicia restaurativa y en pues se habla de distintos principios, y yo creo que esos principios, aun y cuando no estemos en precisamente una conciliación, una mediación, sí podríamos hacerlos partícipes en cada una de las etapas en las que vivimos, ya sea que estemos construyendo que nuestro representado o la otra parte estemos hablando de una negociación para que se sujete a unas condiciones de una suspensión condicional del proceso, y máximo cuando estamos hablando de una reparación del daño y de la posibilidad de que esto se haga de forma creativa. Estos principios de la suspensión condicional del proceso que nos hablan precisamente de la voluntariedad, es decir, que las partes se quieran someter. Y esto es muy importante porque, como ya he dicho, muchas veces el conflicto está tan intenso, tan reciente, que una de las partes no lo quiere hacer, o quizá nuestros representados, estamos hablando de la defensa, pues ni siquiera está viendo que cometió, cuando estamos hablando, por ejemplo, de violencia familiar, ni siquiera percibe que cometió un hecho con apariencia de violencia, es decir, no está viendo que controla, que subordina, que ejerce un poder sobre la otra persona. También es muy importante el consentimiento informado. Si la persona tiene información, puede tomar la decisión que mejor le convenga. Y si bien es cierto que se habla de la confidencialidad como un principio, a mí me gustaría también tamizarlo con este impulso para relaciones equitativas. Sí hay que ser imparciales cuando estamos en esta composición, pero siempre buscando este equilibrio, porque había una persona que perdió su capacidad de agencia o que no lo tenía desde un inicio. Y bueno, precisamente la equidad para poder lograr esa no restauración de las cosas al estado que estaban antes, si ya se violaban los derechos humanos, sino precisamente ver más allá para ese equilibrio. De esta forma, creo que muchas veces las partes técnicas tenemos que dejar esa visión de competitividad, de ganar por ganar, de alimentar nuestro ego y de ver más el contexto en el que están viviendo las partes en algunos delitos. Por ejemplo, delitos contra la salud, pues estamos hablando de una situación donde es un problema de salud y asimismo la Ley General de Salud lo pone en sus fines, o precisamente los delitos de violencia familiar. Creo que también, si bien es cierto que la intervención debe ser mínima, sí debemos de tener la posibilidad de hacer que ellos mismos se cuestionen esas actitudes o eso que vienen reproduciendo, porque de qué sirve ser neutrales si permitimos que se reproduzcan esquemas de subordinación. Y bueno, pues en esta situación donde más allá de ser un ganador o un vencedor,
sino buscar el esquema de ganar las partes que se involucran, pues muchas veces es tomar responsabilidad de las acciones. He tenido asuntos donde la persona dice, quiero el abreviado, quiero hacerme responsable, pero por una cuestión de falta de reparación del daño, no se da el abreviado. Y eso no implica una sentencia condenatoria. He tenido asuntos donde se me negó el abreviado, bueno, se le negó a la parte involucrada y no fue una sentencia condenatoria. Entonces, creo que sí tendríamos que cuestionarnos esa situación de la reparación del daño y precisamente, bueno, el artículo 1 constitucional que establece la obligación de las autoridades de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Una obligación de garantizar implica que las instituciones sean capaces de asegurar jurídicamente el ejercicio de esos derechos humanos y bueno, va la reparación del daño ahí inmersa como esa obligación de garantizar, que también está en el artículo 20 constitucional en el objetivo del proceso penal. Y yo aquí sí quiero hacer mucho hincapié, las personas como sujeto del procedimiento y no como objetos, no como que los participantes técnicos burocraticemos esta situación y vemos que pues se giren órdenes de comparecencia para que la víctima acuda al juicio. Creo que, o ir más allá, si no está, a lo mejor la víctima se da por satisfecha con esa, pues con ese procedimiento abreviado, con que se acepte la responsabilidad, o con una suspensión condicional, aun cuando no haya dinero involucrado, porque muchas veces lo que les interesa no es solamente una cuestión monetaria. Ahí, por eso es que digo que las partes técnicas, pues tenemos que ser muy cuidadosos de no burocratizar estos procedimientos e ir más allá de la voluntad de las partes a quienes representamos. Hay una jurista, Julie Guillerot, que habla de la reparación del daño y establece que en primer lugar se debe de restablecer las cosas a la situación en que se encontraban antes de este hecho, pero pues sí hacer el matiz. Si antes de este hecho ya se encontraba un esquema de vulneración, pues tenemos que hacer unas reparaciones transformadoras. No podemos regresar al sujeto pasivo o a la víctima a esa situación donde ya se le venían vulnerando sus derechos humanos. Y bueno, en este caso sí hace mucho hincapié, sobre todo en los esquemas de violencia familiar, que también es acorde al artículo 8 de la Convención de Belén do Pará, que precisamente habla de la obligación de los estados para promover prácticas que modifiquen los esquemas culturales, los hábitos, los patrones, las costumbres y la reproducción de etiquetas. Y esto nos abre una posibilidad, si somos creativos, a ver el esquema del uso del tiempo, la posibilidad de que la persona pueda ejercer libertad para educar, para hacer otras actividades. Es decir, muchas veces esa reparación del daño no es única y exclusivamente en un esquema monetario. Luego encontramos incongruencias como que las partes o la asesoría jurídica se opone porque la persona o recibió atención médica en un hospital de gobierno y quiere que el imputado que carece de recursos pague ese esquema que ni siquiera pagó la víctima, pagó el gobierno. Entonces vamos haciendo una situación que estamos centrados en el dinero y no estamos siendo creativos y viendo realmente lo que los sujetos desean. Aquí me parece muy importante hacer pues a lo mejor 3 puntos de cada parte del sujeto activo y sujeto pasivo que reconocí. El sujeto activo, insisto, en los casos de violencia familiar, pues es muy complicado que al inicio del procedimiento la persona comprenda que y su conducta violenta derechos de la otra persona, que es violento. Está normalizada esta situación en muchas de las veces. En los delitos patrimoniales y así como los de violencia familiar se encuentra que a veces el sujeto activo presenta adicciones, problemas de adicción e inclusive problemas de depresión. Y esto puede también, si no es detectado a tiempo, puede conllevar un esquema de suicidio. O sea, si no se le hace la medida transformadora para que esta persona, sujeto de esta conducta, de este hecho, pueda recibir atención médica durante el procedimiento, puede ser que hasta atente contra su vida. En caso de los sujetos pasivos, también cuando se trata de familiares, realmente acuden ante las autoridades porque desean un cambio, porque quieren poner un alto, porque ya no pueden con esta situación, más allá de la consecuencia penal. No es la consecuencia penal lo que están buscando muchas de las veces. Y es más que nada como este clamor de auxilio, de ya no puedo con la situación. Y
eso también habla de que buscan un esquema distinto. Un minuto, Itzia, perdone. Un minuto. Ok. Y bueno, para cerrar, creo que los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos en el artículo 18 nos habla precisamente de que esta reparación del daño, que tiene que ser apropiada y proporcional a la gravedad de la violación, tiene que ser una reparación plena y efectiva, y nos habla esquemas de restitución, de indemnización, de rehabilitación y garantías de no repetición. Que estas garantías de no repetición es lo que nos ofrece esquemas creativos de acuerdo a las circunstancias de estas personas, no nada más esta satisfacción de decir en audiencia que se reconoce las partes técnicas, el abogado sí puede decir que se reconoce que se violentaron los derechos a la libertad, a la dignidad de la otra parte, como una forma de instruir en la enseñanza de las normas de derechos humanos, y también algunos mecanismos para pues proporcionar inteligencia emocional, comunicación asertiva, el diálogo, sobre todo si estamos hablando en cuestiones de violencia. Entonces, creo que este instrumento internacional habla de que seamos más creativos y que podamos atender las circunstancias particulares del caso y nos alejemos o no veamos solamente la solución a través del dinero como un único esquema de reparación. Gracias, Itzia. Bueno, vamos, ahora sí ya me parece que Fer tiene ahí audio para poder participar. Fer, igual si te escuchamos, tienes 7 minutos máximo. Ok, muchas gracias. Si me escuchan, ¿alguien me puede decir, por favor? Sí, sí te escuchamos. Ok, muy bien. Bueno, mi nombre es María Fernanda Ríos Castillo. Yo soy aún estudiante de Derecho. Yo no soy litigante ni practico, pero creo que en este grupo hay un poco de todo y creo que los nuevos abogados, los nuevos estudiantes de Derecho, tenemos que aprender a perder ese miedo que tenemos a hablar ante nuestros compañeros y ante un auditorio, porque creo que es parte de nosotros. Entonces, por eso me animé a participar en esta exposición. Bueno, sin más preámbulo y yéndome al tema que toca el día de hoy, de cuando el imputado no tiene para pagar, ¿cómo le hace la víctima para obtener su reparación del daño? Bueno, como les explico, yo no practico, pero lo voy a hacer de una manera metódica y en escalita de cómo le hace o cómo entendí yo que es este proceso. Entonces, bueno, tenemos aquí lo que es la reparación del daño, pues todos sabemos que es una pena pecuniaria que consiste en la obligación impuesta al imputado de restablecer el statu quo ante y resarcir los perjuicios derivados de su delito o del delito que en este caso cometió. Bueno, entonces, fundamentando en el artículo 40 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes, en la parte de las penas, pues las que pueden imponerse son la reparación del daño precisamente, y en el artículo 57 tenemos que consiste en la realización o abstención de determinada conducta por parte del responsable para restablecer las cosas al estado en el que se encontraban antes de la comisión del hecho punible, como les mencionaba el statu quo ante y resarcir los perjuicios anteriormente. En la medida de lo jurídicamente posible. Bueno, la restitución de la cosa obtenida por el hecho delictivo, si no fuere posible, el pago del precio de la misma. Es al punto a donde vamos con el tema del día de hoy. Bueno, esta indemnización por el daño material incluye el pago de los tratamientos curativos que sean consecuencia del hecho delictivo y sean necesarias para la recuperación de la víctima, así como de los perjuicios que se le causen o a quienes dependen económicamente de él o sus ofendidos. La indemnización por el daño moral, entendiéndose por la afectación de una persona, sufren sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación y vida privada, configuración y aspecto físico. Una vez hablábamos en una clase con un profesor de cómo se cuantifica esto y cómo cambia de persona a persona. Por ejemplo, tú no vas a la indemnización de los afectos, por ejemplo, a la reputación o al aspecto físico de, por ejemplo, un artista, no van a ser a los mismos de, por ejemplo, de mí, porque yo no vivo del aspecto físico o yo no genero, no trabajo, no laboro, no ingreso de esa manera. Entonces es cuando cambian y cuando se mete aquí como que el estudio de la indemnización, de cuánto le vamos a deber a cada persona por estos puntos que menciona aquí este párrafo. Bueno,
el artículo 59 reconoce el derecho a la reparación y dice que nos menciona la exigibilidad de la reparación del daño y perjuicio que tiene carácter de pena pública y siempre se exigirá su pago por el Ministerio Público en todo procedimiento penal. Y los tribunales y autoridades competentes no se puede absolver al responsable del pago de dicha reparación si se ha emitido una sentencia condenatoria o si se determina la aplicación de medidas de seguridad. Y bueno, entonces para esto la autoridad judicial, teniendo en cuenta el monto que haya sido establecido por concepto del pago de daños y perjuicios y la situación también económica del responsable, puede fijar hasta plazos para cubrir ese importe, los que en conjunto no excederán a más de un año. Entonces, debiendo para ello exigir las garantías suficientes. Si se establecen tales pagos diferidos, se fijarán los intereses también legales correspondientes, tanto de carácter ordinario como moratorios. Ok, hasta este punto vamos bien con la reparación del daño y pronto ahondaré en lo que dice la pregunta de nuestro tema. Bueno, si el responsable se niega a pagar voluntariamente el monto de la reparación de los daños y perjuicios, se estará a lo dispuesto de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales para el Estado de Aguascalientes. Y bueno, la ley de atención, la ley de protección a la víctima nos menciona en su capítulo 6 de un fondo de atención a víctimas o ofendidos del delito. En pocas palabras, como lo menciona nuestra pregunta, ¿cómo le hace la víctima para obtener su reparación del daño? Bueno, va a ser a través, mediante este fondo de atención a víctimas o ofendidos del delito, que nos dicen que la finalidad de dicho fondo será favorecer la disminución del impacto del hecho punible tipificado como delito y sus consecuencias, y del daño material como el moral. El fondo cubrirá pues las diversas atenciones y protecciones que contempla la ley para víctimas del Estado de Aguascalientes, para lo cual se destinarán hasta 50% de los recursos presupuestales que hayan ingresado a dicho fondo el año anterior. Entonces, si el imputado, sentenciado o acusado no tiene para pagar, ¿cómo le hace la víctima para exigir su reparación del daño? Bueno, mediante este fondo de atención, que busca, que comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, como lo mencionaba el anterior ponente. El objeto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral de vida, diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución y en los tratados internacionales de los derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte, y demás instrumentos de derechos humanos, como lo menciona el artículo 1 constitucional. Bueno, entonces, las víctimas tienen derecho pues a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o del hecho victimizante. Para acceder a los recursos de ayuda, asistencia y reparación integral, la víctima deberá presentar su solicitud ante la Comisión Ejecutiva de conformidad con lo que señala la ley y su reglamento. Espero que, bueno, no sé si ya se terminaron mis 7 minutos o no sé cuánto me falte, me puede ayudar, doctor Eloy. Te quedan 30 segundos. Ok, perfecto. Entonces, en pocas palabras, llegué yo a esa conclusión. De hecho, este tema nosotros ya lo habíamos visto con un profesor, Eduardo Castillo, que elaboraba para ese entonces para el poder, para el Poder Judicial de aquí del Estado, excelente profesor. Y de hecho me toca saludar a uno de los que algún día fueron mis profesores, el siguiente ponente. La verdad no sé si me recuerda, profesor, le mando mis saludos y todos mis respetos, y me dio gusto haber participado en esta ponencia. Espero que los demás compañeros que también son estudiantes se animen algún día a participar y a romper ese miedo que nosotros tenemos de participar o de formar parte de una exposición ante expositores pues como ustedes, que ya tienen años trabajando, años en el derecho, y que a lo mejor igual nos da un poquito de miedo inmiscuirnos o relacionarnos de esa manera. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Vamos a pasar entonces ahora, ya después de escuchar a Fer Castillo, vamos a escuchar a José Manuel Padilla Herrera.
Gracias, doctor. Manuel, Muy te buenas tardes escuchamos. para todos. Escuchaba a María Fernanda y sí me sonaba el nombre. Te mando también un gran abrazo, Fer. Bueno, pues me presento para los que no me conocen. Su servidor José Manuel Padilla Herrera. Actualmente estoy trabajando en el Centro Penitenciario Estatal El Llano. Ya tengo aproximadamente unos 5 años viendo cuestiones de ejecución más que nada. Y en esta participación me gustaría tocar precisamente esa parte. Me gusta cómo tenemos esa miscelánea de personas que son litigantes, que son defensores, que son estudiantes, y qué padre que podemos intercambiar puntos de vista. ¿Qué es lo que sucede en el caso de su servidor cuando estamos en presencia de una persona que ya está privada de su libertad y que desde luego lo que nos marca el título 5 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando ellos buscan un beneficio preliberacional? Esto es, cuando ellos deciden apegarse a lo que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal y tratar de obtener su libertad. En el apartado 5 del artículo 137, que nos habla en concreto acerca de la libertad condicionada y más adelante acerca de la libertad anticipada, nos menciona que uno de los requisitos es tener cubierto precisamente la reparación del daño. Tenemos una situación muy interesante cuando platicamos con estas personas que están, reitero, privadas de su libertad, y tenemos dos vertientes muy marcadas. La primera de ellas es cuando tenemos una pena privativa que es muy elevada, en donde no se alcanza ningún beneficio, caso de secuestro, por ejemplo, en donde esas personas pues ya saben que van a estar privadas de su libertad una X cantidad de tiempo, y ellos lo que hacen es tratar de que transcurra el tiempo. Sabemos que en el Código Penal del Estado de Aguascalientes nos marca que son 4 años para que prescriba lo que es la reparación del daño. En el caso del Código Penal Federal nos marca que son 2 años. Entonces ellos, claro, después de que se haga el requerimiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o de la Administración Tributaria, perdón, y ellos lo que hacen es intentar pues pasar su tiempo lo mejor que se puede. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos delitos en donde sobre todo las personas son primodelincuentes? Y lo que sucede es que lo que ellos quieren es tratar de buscar su libertad en aquellos delitos en donde pueden alcanzar cualquiera de esos dos beneficios preliberaciones que acabo de mencionar. Entonces, lo que ellos intentan es tratar de pagar la reparación del daño. Y nos hemos encontrado con algunas situaciones que son complicadas para que ellos puedan acceder a este beneficio. En primera instancia, la cuestión del pago de multa, que no tiene mayor problema, ya que ellos tienen dos posibilidades. Una, trabajar a favor de la comunidad para poder solventar esta multa. Y la segunda, cuando ellos también pueden optar por que prescriba precisamente la acción para solicitar el pago de esta sanción que se impone. Pero cuando ellos lo que intentan, reitero, es buscar un beneficio preliberacional, es cuando nos encontramos realmente con un problema. Porque si bien la multa ellos lo pueden pagar a través del trabajo que se hace a favor de la comunidad, la reparación del daño no es el caso. El artículo 157, si mal no recuerdo, de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, nos menciona, el 156, nos habla acerca de la liquidación de la reparación del daño. Y hemos encontrado varios problemas dentro de esto que estamos mencionando. Primero, cuando el juez de origen o el tribunal de origen no se pronuncia con relación a la reparación del daño. Y segundo, cuando a pesar de haberse reparado, queda alguna parte que todavía no se encuentra líquida, digámoslo así, para que más adelante el juez de ejecución sea quien establezca precisamente esta reparación del daño. Bien, entonces, bueno, entendiendo que lo que estamos aquí platicando es de carácter meramente de estudio, para que no haya ningún inconveniente, porque bueno, al final de cuentas nos toca tener contacto con tribunales, con fiscalía, etcétera, y no se trata de echarles tierra, simplemente estoy poniendo hechos que, como reitero, me toca ver día con día. ¿Qué es lo que sucede cuando entonces esta persona privada de su libertad acude a través de un incidente a que se le cuantifique la reparación del daño? En primera instancia, en base a lo que marca el artículo 156, pues nos dice que el juez de ejecución, cuando el tribunal primario o el tribunal de juicio no se pronuncia con relación a esta reparación del daño en la sentencia, pues él tiene la obligación precisamente de pronunciarse con relación a esta reparación del daño. Y existen varias maneras de poder llegar a esta liquidación. La primera de ellas es tener una propiedad, tener una garantía que se pueda hacer exigible y que más adelante, a través del procedimiento que hace la Secretaría de Finanzas, se pueda pagar esta reparación del daño. Segundo, ¿qué pasa cuando esa persona no tiene recursos y lo que él quiere es precisamente pagar esta reparación del daño? En algunos casos hemos visto que ellos intentan firmar pagarés, intentan
decirle, ¿sabes qué? Sí te voy a pagar, pero yo lo que necesito es que me des oportunidad de trabajar, que eso es algo que escuchamos prácticamente todos los días, y que el juez de ejecución no permite esta situación. Entendiendo que nos estamos apegando al principio de taxatividad, esto es solamente lo que indica la ley. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que se le priva a estas personas que posiblemente hayan cometido una equivocación. Digo, no estoy juzgando, que quede claro, simplemente estoy poniendo hechos. Que posiblemente hayan cometido alguna equivocación y lo quieren es resarcir precisamente esta parte en donde ellos por esa equivocación están privados de su libertad. También nos ha tocado estar en presencia de personal que se dedica a la cuestión de la conciliación, la mediación. Y es bien curioso porque cuando vamos a las audiencias, reitero otra vez que es una cuestión de estudio, que quede muy claro. Cuando vamos a las audiencias, se acerca este personal, ¿sabes qué? La otra parte no quiere reparar y hasta aquí se acabó la audiencia, ¿no? Entonces, no existe, o por lo menos no hemos visto esa parte en donde se debería de privilegiar precisamente el que se pague esta reparación del daño. Ahora bien, ¿qué pasa cuando son delitos en donde esta reparación es muy alta? Nos ha también pasado de que vamos a las audiencias y el juez de ejecución me dice, es que, ¿sabes qué? Traes, no sé, traes 8 años de pena de privacidad de libertad y vas a deber 4 millones. ¿Sabes qué? Nunca me los vas a pagar. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que esta persona lo que hace es simplemente esperar a que transcurra precisamente el tiempo para que se prescriba esta reparación del daño. Ahora bien, regresando a lo que marca el artículo 156, cuando existe una garantía, pues tiene que ejecutar la misma. ¿Para qué? Precisamente para intentar lograr esta reparación del daño. Ahora, si no es el caso, esta persona no va a acceder bajo ninguna circunstancia al beneficio. Tenemos personas que entonces han intentado, a través de los diferentes mecanismos que prevé precisamente la Ley Nacional de Ejecución Penal, acercarse con la víctima para intentar llegar a una reparación del daño. Y hay ocasiones en que el propio juez dice, ok, perfecto, se te va a hacer una reparación del daño. Tengo el caso muy presente de una persona que se encontraba recluida por un X delito y el juez le dijo, no hay ningún inconveniente, vamos a hacer la reparación del daño, pero necesito que en este momento me deposites 15,000 pesos, por ejemplo. Obviamente estamos hablando de que la reparación del daño era un poquito más grande o más importante. ¿Qué es lo que sucede? Que las personas en ese momento no van preparadas para hacer esta reparación del daño. Y cuando eso sucede, cuando eso sucede, lo que pasa es que normalmente no se les permite reparar adecuadamente la reparación del daño, no se les permite pagar, adecuadamente la reparación del daño y siguen privadas de su libertad. No es mi tarea el juzgar. Obviamente eso lo tenemos claro. Estamos en un grupo de estudio. Sin embargo, parecería que existe por parte del personal del juzgado de ejecución, o bien en base al mismo carga de trabajo que ellos tienen, porque ellos se dedican o tienen demasiado trabajo en diferentes áreas, que no existe un seguimiento puntual, adecuado con relación a los expedientes que están llevando, para ver la posibilidad de que efectivamente se adquiera o se acceda a esta reparación del daño. No me quiero meter en las cuestiones del Código Penal porque al final de cuentas lo que establece el Código Penal son sustitutivos de la pena de prisión. Y desde luego también nos habla de que tenemos que tener la reparación del daño realizado. Entonces, ¿qué es lo que viene aconteciendo? Que bueno, que tenemos a muchas personas que seguramente o posiblemente, reitero, por alguna equivocación, alguna situación en donde perdieron la noción, etcétera, etcétera, siguen recluidas porque no existe esa apertura por parte de los diferentes mecanismos jurisdiccionales para poder acceder a esta reparación del daño. Cuando las personas no tienen manera de poder solventar esta reparación del daño, estando recluidos, pues desde luego no va a ser posible, y máxime cuando muchas de esas personas vienen de otros estados. Esto es, no cuentan con familiares, amigos, personal que les permita, les auxilie para poder llegar a este beneficio. Las audiencias con relación... amigo. Gracias. Con relación a las audiencias, cuando se establecen audiencias para llevar a cabo estos procedimientos, se tardan 3, 4, 5 meses, cuando en el mejor de los casos tenemos un caso ya para terminar, en donde precisamente para esa naturaleza se tardaron 8 meses en fijar una audiencia. Todo eso no abona a que las personas puedan acceder a los beneficios preliberacionales. Es cuanto. Muy bien, gracias, Chimel. Bueno, ya que escuchamos la exposición tanto de Itzia, de Fer y de José Manuel, no sé, ustedes, me gustaría llegar a la segunda parte del ejercicio que estamos haciendo en este grupo.
que sería el tema de escucharlos a ustedes. Creo que un punto interesante ya se fue tocando desde que Itzia lo puso en su primer momento de lo que pasa, lo que se busca de las reparaciones, las salidas alternas y demás, lo que está estableciendo FER y cómo FER toca el tema del fondo ahí de reparación del daño de víctima. Y bueno, lo que escuchamos de Chemel de sobre todo la experiencia concreta en la práctica, en la cuestión de ejecución, ¿no? En estas cuestiones sobre todo para beneficio y ese tipo de cuestión de circunstancias cuando no hay una reparación y lo que operativamente ha ocurrido para poder lograr esta parte. Y sí, es uno de los puntos importantes. También los beneficios, los sustitutivos y demás pues, se vuelven problemáticos en un momento dado por no poder llegar a esa cuestión de la reparación. Solo que creo que los tres podemos llegar, o sea, de las tres exposiciones podemos llegar a un punto que es el esencial de la dinámica de esta tarde, que es, en la mayoría de los casos, o en la mayoría de las veces en México, la víctima no obtiene su reparación del daño. Y creo que eso era el punto clave, ¿no? Entonces, no obtiene su reparación. Muchas cuestiones por las cuales. Aquí, el día de hoy, estamos viendo esa circunstancia de no lo obtiene porque el sentenciado no tiene para pagar. Y el no tiene para pagar significaría que el Estado ya, en materia de ejecución, la Fiscalía trabajó como debería de trabajar con sus MPs de ejecución para hacer búsqueda de bienes que estén a nombre del acusado, si tenía algún sueldo, si tenía recursos en cuestión económica, es decir, si tenía recursos, perdón, en bancos, en bienes, en acciones, etcétera. O sea, ya hizo todo ese trabajo en ejecución y se encuentra con que no, ¿verdad? No es simplemente el acusado no paga. ¿Por qué no tiene para pagar? Bueno, ¿y dónde está tu investigación, Ministerio Público, para que no tenga para pagar? Es de tu chamba como MP de ejecución. Se abrió un procedimiento de ejecución, así como si estuvieras litigando, pero como no estás litigando y te pagan que 15 días, pues está todo dar, ¿no? Ahí sentado en el escritorio, nomás viendo las audiencias para ponerte todo. Pero si estuvieras litigando, si ya hubieras ido a registro público, aquí, allá, a buscar, para tratar de ejecutar, que es la dinámica muy distinta. Entonces, ya que el fiscal o el asesor victimal, que también es su chamba, pero si el asesor victimal no hace su chamba, pues eso está el fiscal en ejecución, no encuentran o no hay nada de donde puedan tomar, de donde puedan buscar ese pago de reparación integral a las víctimas, pues entonces, ¿qué hacen las víctimas? Porque también, como decía Chemel, ¿qué es lo que hacen las víctimas? Pues nomás estar esperando 4 años a que se prescriba el pago de la reparación del daño, o 5, según la legislación o el código que estemos viendo, ¿no? Hay un tope ahí de prescriptibilidad. Yo sigo sin entender todavía por qué seguimos teniendo esos datos de prescriptibilidad en materia penal, no solamente los delitos, sino hasta con las sanciones, y particularmente con la de la víctima como tal. O sea, si quieren que el Estado pierda sus derechos a castigar, yo no le veo ningún problema, pero ¿por qué quitarle el derecho a la reparación integral a la víctima y prescriba cuando no es porque la víctima no ejerció su ejercicio de derecho para que se le pague la reparación integral? Es porque el Estado no está haciendo las dinámicas operativas necesarias para que la víctima obtenga su reparación integral. Entonces, ¿por qué le quitas un derecho a algo que la víctima no está provocando para perder ese derecho con la prescripción de la reparación integral? Entonces, estamos en ese esquema, en ese supuesto. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con ellos? Creo que tanto Itzia como Feri y Chemel han puesto puntos claves sobre el debate para efecto de que podamos los demás, las y los demás, comentar experiencias personales, y no solamente experiencias personales, también propuestas en este aspecto de la reparación. Yo les voy a dar voy a dar unos comentarios rápidos sobre este tema. Uno es básico y hay fundamento para hacerlo. El chiste es hacerlo, es cobrarle al Estado, punto. Por eso existen los fondos de víctimas.
tanto lo que viene siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al igual que la Corte Europea, al igual que la Corte Africana, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte de la Haya, pero pues, que nos interesa más la Corte Americana de Derechos Humanos, han interpretado que toda violación de derechos que afecte, obviamente, a una persona, genera la obligación del Estado a pagar una indemnización por esa afectación, que es la reparación integral. Iban a decir ustedes, bueno, sí, está bien, muy padre, pero estás hablando de que cuando el Estado violenta, cuando el Estado afecta, ¿no? En ese aspecto. Lo que pasa es que la Corte Interamericana, y un caso que les recomiendo que lean, y de ahí para adelante buscar varios relacionados, y para eso se pueden meter a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene un buscador muy interesante en materia de conceptos y temas sobre sus sentencias. Hay una del 88 que es contra Honduras, creo que le llaman el caso Velázquez Rodríguez, si mal no recuerdo, que fue de 1988, una desaparición. O sea, van a leerlo y van a ver algo similar al caso Radilla, etcétera, igual una desaparición por parte del Estado. Y entre muchas otras cosas que la Corte ya ha determinado, pero ella empieza a hacer unas interpretaciones sobre la indemnización y cómo entonces lo que interpreta es que el derecho a la indemnización que establece el 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos no es un derecho exclusivo para cuando la Corte resuelva en un proceso que alguno de los estados tiene responsabilidad y que entonces tenga que pagarlo en indemnización, sino que es un derecho de todas las personas que estén en el suelo, en este caso suelo mexicano, y se aplica la Convención Americana cuando se le afecten sus derechos. Y que no tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado, que ese es otro rollo, es otro tema, que también pudieran meternos ahí, ¿no? Pero la Corte ha estado interpretando de manera muy sesgada, sobre todo para irse a la cuestión de que solamente el Poder Ejecutivo puede responder en responsabilidad patrimonial del Estado. No ha querido ceder, por ejemplo, con organismos autónomos, no ha querido ceder con el Ministerio Público en particular cuando realiza actividades. Y casi todas las equipara que son más bien jurisdiccionales en un momento dado y que por eso no procede. O sea, a pesar de que la ley de responsabilidad patrimonial del Estado diga que sí, pero pues ya saben que la Corte mexicana dijo que no. La Corte dijo que de acuerdo a un tratado internacional respecto a administración de justicia, no se puede exigir una responsabilidad patrimonial al Poder Judicial. Digo, no sé de dónde se sacó esa interpretación, porque pues claro que se puede exigir, no es que le quites o que digas que el Poder Judicial es responsable, es que se pague una indemnización por actos. Pero bueno, para no desviarme tanto del tema. Eso sería otra cuestión, la responsabilidad administrativa, pero la Corte Interamericana no se ha metido ese tema. Se ha metido que las interpretaciones van actuando en el contexto de que en el Estado mexicano, particularmente Estado mexicano, digo yo, porque no dice Estado mexicano, dice, obviamente todos los que forman parte de la Convención Americana, tienen la obligación de pagar indemnización cuando se afecten los derechos de los involucrados. Ahora, vuelvo al tema, van a decir, sí, bueno, pero la autoridad, aquí estamos hablando no de la autoridad, estamos hablando del tipo que mató, del tipo que secuestró, del tipo que lesionó, de la tipa que robó, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando de la autoridad. Entonces, eso, yo nomás quiero primero plantear esa parte. Uno, Corte Interamericana ya ha establecido, ya hay muchas sentencias que son obligatorias, y son obligatorias conforme a una contradicción de tesis que la Corte ya estableció hace varios años, no recuerdo ahorita el número, ahorita la busco y se las paso, en lo que empiezan a opinar los demás, pero ya estableció que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria. Sea o no sea México parte de la jurisprudencia, ya lo indicó. Entonces, siendo obligatoria, tenemos que generar indemnizaciones aunque la ley no esté establecido. Esa es una. La otra, las reglas de Mallorca, que es el conjunto de principios para la administración de justicia penal, que se conoce muy poco en México, y que gracias a ese conjunto de principios nació el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que de ahí se copiaron el Código Nacional de Procedimientos Penales. A quien les dé cursos y les vaya a decir que ella o él hizo el Código Nacional, pues lo que hizo fue copiarse el Código Procesal Penal de Iberoamérica, del 89, así de fácil, para que lo vean. De hecho, de ahí es la base de todos los códigos latinoamericanos y centroamericanos de sistema acusatorio, el Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica del 89.
Estas reglas de Mallorca, que se convirtieron en un acuerdo general de la ONU, que ese es el conjunto de principios para la administración de justicia penal, que se firmaron en Palma de Mallorca en una serie de reuniones que se dio en el 89, 90 y 91, si mal no recuerdo, 88, 89, 90. Crearon, es el tratado, bueno, no tratado, forma parte del derecho blando, del derecho internacional en materia de derechos humanos, un acuerdo de la ONU, por excelencia en materia penal acusatoria. Es el único que trata con pinzas todo lo que debe de tener un proceso penal acusatorio adversarial. Tiene muy poco respecto a las víctimas, pero dentro de lo que tiene las víctimas, tiene la regla 43. Y la regla 43 expresamente establece que el Estado tiene la obligación de tener fondos de reparación integral para las víctimas. ¿Por qué se establece esto a nivel internacional y por qué tiene relación con la indemnización que estableció la Corte Interamericana? Pues justo por esto, porque hay imputados y hay imputadas que no tienen para pagar. ¿Y por qué no tienen para pagar? Y sé que es muy trillado lo que voy a decir, pero pues es una realidad, porque la mayoría de la clientela del derecho penal es gente que no tiene. Por eso está metida ahí la mayoría. Hay gente que no tiene, no me refiero económica, me refiero en general. O sea, ha sido una gente pobre en general, en necesidades satisfactorias y que no ha tenido el poder llegar al privilegio que nosotros tenemos hasta por conectarnos en Zoom, que no tienen ellos, y que han llegado a cometer hechos delictivos. Entonces, pues no tienen luego ni siquiera bienes para pagar una reparación integral. Pero pues también las pobres víctimas regularmente son del mismo sector y se quedan sin nada, ¿no? En ese aspecto. Entonces, esa es la visión que tiene parte del derecho internacional y que fue generada obviamente desde lo local, de lo nacional. Entonces, por eso les comentaba, tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les decía, a partir de ahí en adelante, con el caso Velázquez contra Honduras del 88, tenemos las reglas de Mallorca, la 43, obviamente la Convención Americana con el derecho a indemnización que les digo es el artículo 63.1, el que establece esa parte de la indemnización, de ahí vienen las interpretaciones que ha dado la Corte Interamericana. Y, por ejemplo, les platico la experiencia que tuvimos en Aguascalientes. Creo yo que fue una experiencia buena en visión, aunque ha quedado un poco opaca. Cuando tuvimos nuestros códigos procesales, aquí en Aguascalientes sí se reguló la indemnización, se estableció. En la actualidad, y ahí se los digo yo porque sí le eché mano yo cuando estuvimos en la implementación del sistema y como me tenían mucha confianza y no me revisaban los proyectos que hacía, por fortuna lo pude meter. En el Código Penal de Aguascalientes metimos ese derecho a indemnización para evitar que quedara libre. ¿Por qué? Porque el Código Nacional, las diputadas, diputados, senadoras, senadores, les dio mucho miedo meterse ese tema. Y si ustedes observan, solamente hay una breve referencia al derecho a indemnización y concretamente es en el reconocimiento de inocencia. En la parte final, y ni dice cómo se va a regular, ni cómo se va a establecer la indemnización. Y es particularmente el tema nomás con el imputado en reconocimiento de inocencia. Aquí en Aguascalientes comenzamos hace varios años con un derecho a la indemnización, no solamente en reconocimiento de inocencia, sino en autos de libertad, en absoluciones que no fueran atribuibles al imputado, obviamente. Digo atribuibles en el sentido porque la misma Convención Americana en su derecho a indemnización y el derecho internacional habla de que no proceden estas indemnizaciones cuando el propio imputado, por ejemplo, confesó falsamente el hecho para desviar la atención o cosas por el estilo, no cuando se haya afectado, ¿no? Directamente. Pero tuvimos esa indemnización, era una indemnización que en automático cuando el tribunal, y la tenemos todavía, el tribunal decidía absolver, era pedírsela al tribunal. O sea, ni siquiera era hacer otro procedimiento civil, administrativo, no, se le pedía al tribunal, se habría un incidente y se le pedía al tribunal la indemnización. ¿Por qué pongo este ejemplo? Por la relevancia que se dio en materia de amparo. Y estamos hablando que todavía ni siquiera era el 2010, ni hablaban de la convencionalidad y todos esos rollos. Resultó que estaba mal estructurado esa indemnización. O sea, fue un buen avance, pero estaba mal estructurado porque nomás decía, se pagaron una indemnización, punto, pero no decía cómo, ni de dónde, ni a qué horas. Entonces, empezamos
a generar esos procesos, digo, hablo de la comunidad jurídica, no digo el hoy. La comunidad jurídica empezamos a generar los procesos de indemnización y entonces en su momento Poder Judicial contestaba, ¿sabes qué? No te puedo dar la indemnización porque pues, no tengo herramientas, es que el legislador no me dijo cómo. Y uno acá de, pues tú créalo, tú puedes bajar la Constitución. No, yo no puedo, eso solo la Corte. Se empezaron a ir al amparo y los amparos se ganaron. Y los amparos se ganaron para decirle al Poder Judicial, tú no eches pretexto de que el legislador no ha hecho, tú hazlo. Y eso fue el primer principio o control de convencionalidad y constitucionalidad que se empezó a dar antes de la reforma constitucional. Entonces, el Poder Judicial creó un procedimiento para fijar la indemnización y luego eso ya se copió por el legislador y lo reformó el código. A lo que quiero llegar con esto es, primero, la víctima jurídicamente no hay forma de que se quede sin reparación. No hay forma. Itzia, por ejemplo, puso aquí en el chat, dice, el 137-141 de la Ley Nacional de Ejecución dice que se puede restringir los beneficios de libertad condicional y anticipada cuando se haya cubierto la reparación del daño. No dice que el sentenciado haya pagado. En el caso de fondo de víctimas cubrir la reparación, en estricto sentido, el sentenciado podría acceder al beneficio, sí. Sí, mientras esté cubierta la reparación integral, no hay problema. ¿Por qué? Porque cuando el fondo paga, el fondo tiene derecho a repetir en contra del sentenciado, pero pues ya verá cómo repite. Pero repetir no es dejarlo encerrado, o sea, ya no puede negarle ese derecho. Tendrá que esperar a cuando tenga bienes, irse en contra de él o algo por el estilo. Y a esa parte iba, a que la misma Ley General de Víctimas, si ustedes revisan sus leyes estatales, las leyes estatales tienen que estar armonizadas con esta Ley General de Víctimas, pero le han metido mano los legisladores locales a petición, principalmente poderes ejecutivos, para no hacerse cargo de lo que se tienen que hacer cargo. Bueno, desde el 82 se habla del fondo, justo lo que les decía, en cumplimiento de las reglas de Mallorca. Ahí está. Joel, te escuchamos, ¿quieres participar o se te abrió el micro? Es de mañana, lunes a viernes. No, ni cuenta se había dado, está viendo la tele. No, gracias, se marcó, pero no, sí estoy pendiente, la tele. Ok, video, muy bien, gracias, güey. Entonces, rápidamente les comentaba que la Ley General de Víctimas, el artículo 82, habla del fondo. Bueno, en general la ley habla de un fondo, desde los conceptos. En cumplimiento de estas decisiones de la Corte y también de las reglas de Mallorca. Y el 160 y el 161 dan la respuesta. Porque, digo, obviamente en ley, ¿a qué me refiero? Sí, pero en la práctica no nos da, no, pero ahí tenemos las herramientas jurídicas para ponerlo. 160 y 161 de la Ley General de Víctimas nos dicen, el fondo sirve para pagarle la reparación del daño integral a la víctima. ¿Por qué se los digo? Porque luego las locales han estado estableciendo el fondo, pero lo limitan, dicen, a determinados delitos, con determinadas condiciones. ¿Por qué, papá? O sea, ¿de dónde sacas? De hecho, estás incumpliendo una ley general que te obliga a cumplir esa cuestión general. En ninguna parte tienes tú, legislador estatal, la opción de limitar algo que la ley general te está diciendo que tienes que tomar como referencia obligatoria. Que es, tienes que crear fondos, además de que tienes que crear comisiones de víctimas, tienes que crear fondos. Y si el 161 y 160 y 161 te dicen, comisión de delitos, se puede pagar del fondo la reparación integral a la víctima, y sobre todo, fíjense lo que dice el 160. En el caso de reparación integral del daño por delitos, actos administrativos irregulares, violaciones de derechos humanos, la sola resolución dictada por el órgano jurisdiccional competente al tratarse de delitos, luego ya viene de los organismos, ¿verdad?, será suficiente para que la autoridad competente y el responsable proceda al pago o reparación del daño en especie que dicho órgano determine. En caso de que sea imposible determinar la identidad del responsable y pierda acuerdo de la comisión, la víctima podrá acudir a esta para que a través del mismo se proceda de manera subsidiaria a la reparación integral en términos de la presente ley. Si el responsable no paga, subsidiariamente se paga con el fondo.
Ahí está, clarito, no me estoy inventando nada. No se ha reformado el artículo y ahí está. El 161 está medio raro, porque el 161 dice, en el caso de reparación integral por la comisión de delitos de particulares, quisiéramos entender entonces que el 160 se quiere referir a cuando la autoridad comete el delito, pero en ninguna parte dice eso. Dice, en caso de reparación integral por la comisión de delitos particulares y cuando se demuestre que la persona no cuenta con medios para reparar el daño, la víctima puede acudir ante la comisión para que, dependiendo de la gravedad del delito, se resuelva lo conducente de conformidad con los principios de esta ley. Fíjense que no dice, si es en estos delitos sí y en estos no. Dependiendo de la gravedad del delito, resolvemos lo conducente conforme a los principios. Si se van a los principios, el artículo 5 está el principio de complementariedad. Y ese dice, los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta ley, entre ellos los del fondo, en especial los relacionados con asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a víctimas, deberá realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente, entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes, tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones a la víctima. Dice, tanto como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integridad que busca la reparación. O sea, fíjense el artículo 5, el principio te dice, tiene que haber una reparación integral y siempre va a ser complementaria con los demás principios. No da más. ¿Eso es en perjuicio de la víctima? No. Eso es algo que la víctima, nosotros como abogados y abogados podemos aprovechar para nosotros entonces llegar con el planteamiento. Decirle al fondo, ¿sabes qué? Necesito que me pagues la reparación del daño, pero no nomás necesito que me pagues la reparación del daño. Necesito que me digas en esa petición que quiero. Rechazártelo por el tipo de delito, no puedo. Lo podrá hacer, bueno, habrá forma de irse al amparo y pelearse esa parte. Rechazarte porque no hay dinero en el fondo, tampoco. Los derechos humanos y derechos fundamentales no están sujetos a presupuesto. Eso fue uno de los argumentos que se dio acá en la indemnización de Aguascalientes, porque el tribunal decía, eran dos esenciales, era, uno, no me han dicho cómo el legislador establecer la indemnización, entonces yo no puedo ser el legislador. Dos, no tengo presupuesto, no me dieron presupuesto para las indemnizaciones. Y la respuesta del amparo fue, tú creas el procedimiento bajando directamente el artículo 14 y 6 constitucionales, porque no vas a poner como pretexto que el legislador no ha hecho nada. Esa es la garantía de aplicación directa que ahora vemos con el control de constitucionalidad conforme al artículo 1 del corte en ese amparo. Bueno, el tribunal colegiado aquí en Aguascalientes resolvió, tú bajas la indemnización y creas el procedimiento, no pongas como pretexto que el legislador no lo ha hecho. Y segundo, discúlpame, pero los derechos fundamentales no están sujetos a presupuesto. Y van a decir, bueno, pero eso lo dijo hace un buen, no, pero pues hace menos de 6 meses se lo dijo al INE en la corte, dijo, usted hace su convocatoria de revocación de mandato aunque no tenga presupuesto, porque los derechos fundamentales no están sujetos a presupuesto. La cumples porque la cumples. Le sacas por donde le saques. ¿Tienes fondos? Ah, pues sáquele. O sea, tienes fondos para ahí, para además. Si tienes para traer al Buki a la Feria de San Marcos, seguro tienes para pagarle a la víctima una reparación integral, ¿no? Digo, entonces, ahí vienen esos elementos. Va a decir, no, pues muy padre, ya lo hiciste. No, estamos dándole, a mí no me ha tocado hacerlo, porque no me ha tocado, por fortuna, que mis víctimas a las que he representado se queden sin reparación. Regularmente hemos podido llegar a negociaciones, regularmente se ha podido cubrir su reparación en esos contextos. No me ha tocado, no he tenido, por infortuna o fortuna, no he tenido la posibilidad de irme a pelear, pero está esa parte. Entonces, primero tenemos fondos. O sea, la fase, entre comillas, sencilla, vamos a decir, la fase fácil para las víctimas, entre comillas, sería que ya tenemos una ley general de víctimas, que tenemos 3 artículos en esa ley, que es el 5, el 160 y el 160, ¿les dije? Sí, 160 y 161, que relacionados con la Convención Americana de Derechos Humanos, el 63, con las reglas de Mallorca, el 43, y con la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos humanos, les digo como parteaguas, la del caso Velázquez contra Honduras del 88, obligan a que el Estado pague la indemnización, es decir, la reparación del daño, cuando el acusado o sentenciado no tiene para pagarla.
ahí está. Lo que pasa es que las víctimas no saben de ese derecho, como siempre en México. Y no solamente las víctimas, también a veces los abogados no conocemos esa parte y se quedan las víctimas ahí bailando, ¿no? Pero ahí está. Que se va a pelear uno, sí se va a pelear, o sea, difícilmente vas a llegar a que les paguen, ¿no? Por ejemplo, aquí en Aguascalientes hay un fondo, pero está regulado cierto tipo de delitos con porcentaje, y sí se les da a las víctimas, sí se les da, pero es muy poco lo que también se da al fondo. Ya ese fondo va a pasar en automático con la creación de la comisión de víctimas a la comisión de víctimas. El problema es invertirle ese fondo. Bueno, ¿cuál es la forma de que le inviertan ese fondo? Exigiendo. Si no se exige la reparación de daños por las víctimas, nunca le van a invertir al fondo. O sea, ese fondo de víctimas en Aguascalientes existe desde antes del año 2010 y lo tenía la fiscalía. Y siempre le han dado 1,000,000 o menos de pesos. Y con 2 indemnizaciones de homicidio se les acaba el fondo. O feminicidio, y no tienen para más. Pero porque también no hay exigencia de otras víctimas en esa parte. La otra, lo que comentaba, en parte la respuesta que dijo Itzia, que es también algo que no se plantea. ¿Cómo que no se plantea? Esto, conforme a estas resoluciones, y ahora que ya tenemos comisiones de víctimas, las fiscalías, los acusadores, y si no, los acusadores coadyuvantes también lo pueden hacer, porque no todo hay que echarle la culpa a las fiscalías. El acusador coadyuvante también para eso debe de funcionar en su acusador coadyuvante. Al solicitar la reparación del daño, puede solicitar que en el momento en que se genere la condena, automáticamente se redirija al fondo de la comisión de víctimas. Es decir, yo te pido tanto de reparación, condena al acusado a la reparación del daño. ¿Sí? En su caso de que el acusado no tenga para pagar, inmediatamente dirige o se dirija subsidiariamente a la comisión de víctimas para el pago del fondo, y entonces también te pido que en su caso, una vez que se condene y una vez que se pague por el fondo, se establezca también a la comisión de víctimas y a la administración de fondo como víctima tercera u ofendido para poder pagarle la reparación integral a ella. Aquí en Aguascalientes tenemos la opción, expresamente en el código, van a decir, pero en otros códigos no hay, no es necesario que en otros códigos no haya, tienen los fundamentos que acabo de dar de la Ley General de Víctimas. En Aguascalientes tenemos también como ofendido, como tercero interesado ofendido, a todas aquellas personas que hayan hecho pagos a favor de la víctima. Y se paga la reparación del daño, o sea, si se paga a la víctima, ellos entran a la sentencia y en la sentencia se les asigna como ofendidos para pago y reparación. Y van a decir ustedes, bueno, pero es que si no está el código no es exacta aplicación de la ley. No tiene que ver con tipos penales ni exacta aplicación de la ley en materia penal. Tiene que ver con quién se determina que es el afectado por el daño. Y dentro de los ofendidos, no solamente hay que ver el Código Penal, recuerden que tenemos leyes penales abiertas o en blanco, ofendidos, los afectados por el hecho delictivo, pues también cuando el Estado paga a través del fondo, se vuelve afectado por el hecho delictivo. Y entonces puede entrarle subsidiariamente, así como subsidiariamente paga, también puede entrarle subsidiariamente a recuperar y a repetir, y repetir desde el proceso penal, no necesariamente de otro tipo de proceso. Entonces, es una de las formas que se puede hacer desde que se formula una acusación, ya sea por fiscal o acusación coadyuvante, para llegar a este punto. La otra, bueno, ya una vez que se pague, si no se hace eso, de cualquier manera, una vez que se dicte la sentencia, inmediatamente, primer acto de ejecución sea requerimiento del pago de la reparación del daño. Se le da tantos días al acusado, no paga, pues entonces ahora sí, con eso solicitar en automático ir a la comisión de víctimas para el fondo. Sí, porque recuerda, el 160 al 161 nos dice, si no tiene para pagar, entonces ahora sí vas para allá, ¿no? En ese aspecto. Doctor. Mande, Chemel. Gracias. En ese punto que tocas hay una situación que planteé en mi exposición acerca de cuando el tribunal o el juez de juicio oral no plantea o no especifica cuándo es la reparación del daño y le permite o le pasa la bolita al juez de ejecución cuando lo plantea. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Y reitero que seguimos hablando de cuestión de estudio para que quede claro. Hasta que la persona que está privada de su libertad solicita la cuantificación de esa reparación del daño, es cuando el juez de ejecución
se mete al estudio y si es el caso y bien le va, hace precisamente esta cuantificación. ¿Cuál es el problema que yo le veo a lo que estás planteando que está muy interesante? Que no se hace de una manera regular. Tengo un caso y lo voy a manejar, obviamente no puedo, por cuestiones de confidencialidad, no puedo manejar exactamente el caso, pero hay un asunto en donde se dice, ¿sabes qué? Y de reparación material, te obligo o te conmino a que regreses un vehículo marca X, modelo X, y si no se puede, entonces que pagues el valor del vehículo, lo que se verá en la fase de ejecución de sentencia. Yo creo, desde mi punto muy obtuso de vista, que en base a lo que tú estás manejando, para que pudiera ser factible, ocuparíamos que el MP desde un inicio señalase, ¿sabes qué? El vehículo tiene un valor de tanto y hacer lo que entonces se está planteando, porque de otra manera, si le permitimos o le dejamos toda la parte de la cuantificación de la reparación del daño al juez de ejecución, va a ser muy complicado porque el juez de ejecución, reitero, no lo hace. Hasta en tanto, otra vez, el PPL, la persona privada de su libertad, solicita esta cuantificación de la reparación del daño y siempre y cuando él tenga el ánimus de reparar esta parte. En base a lo que decía la licenciada Itzia, efectivamente, licenciada, no es necesario que se pague la reparación del daño, también se puede prescribir, simplemente dice que esté cubierto, punto. Entonces, no sé, en base a esto, licenciado, perdón, doctor, cuál sea tu punto de vista. Sí, obviamente hablaba Chemela cuando ya estaba cuantificada, ¿no? En un primer momento. Ahora, pero si no está cuantificada, ahí les va. Permítanme un momentito. Voy a proyectar. Ya están viendo ahí la Ley General de Víctimas. Pueden leer el artículo 162. Cuando la determinación y cuantificación del apoyo y reparación no hayan sido dada por la autoridad o organismo nacional, esta deberá ser realizada por la Comisión Ejecutiva. Ese es otro problema. Todo lo queremos dejar para ejecución y para el juez de ejecución. Hay que poner a chambar a las comisiones de víctimas. Que realmente trabajen, no nomás es tener asesores jurídicos para que vayan atrás de las víctimas a los procesos. Por un lado es cierto, o sea, la Constitución obliga, y eso fue un criterio que estableció primero la Corte en jurisprudencia, interesante. De hecho, les voy a decir, el criterio de establecer cuando se condene a una persona a delito, nunca se le puede absolver de la reparación del daño, surgió aquí en Aguascalientes. Surgió un choque de los dos tribunales, bueno, en ese tiempo eran dos tribunales colegiados que teníamos. Fueron contradicción de tesis de esos dos tribunales. Uno decía, se tiene que absolver. Uno decía, si no se cuantifica la reparación del daño, pues ¿cómo le voy a dejar para ejecución de sentencia? Es una pena pública. Y siendo pena pública, se tiene que absolver. No le diste la forma o los requisitos para las prestaciones, vamos a decirlo así. Y el otro tribunal colegiado dijo, no, ¿cómo que se va a absolver? Se condena y se deja para ejecución de sentencia. Pues si está acreditado que es delito, si está acreditado que es víctima, si está acreditado que la dañó y le afectó su bien jurídico, pues si el problema nomás es cuánto, pues como con los procesos civiles, que le generó un criterio de tipo, como procesos civiles y familiares en ejecución de sentencia. Eso se fue a contradicción de tesis a la primera sala, y la primera sala fue cuando determinó, siempre que haya condena, se tiene que condenar a reparación del daño y que eso se cuantifique más adelante. O sea, porque eso fue de Aguascalientes, ¿eh? Eso surgió en Aguascalientes. Luego ya se hace la reforma constitucional y queda plasmado en la Constitución. Luego, cuando tenemos esa parte, como bien dice Chemel, bueno, si no está cuantificado, y sí, un problema, también volvemos al tema, Chemel, no hay que echarle toda la culpa al Ministerio Público. Sí es cierto que el Ministerio Público tiene que buscar prueba para la reparación del daño, pero entonces, ¿qué hacen los coadyuvantes? ¿Qué hacen los asesores victimales? El trabajo de la reparación del daño no es del MP, es del asesor victimal. Para eso existen. O sea, no solamente representar a la víctima y ayudarla y decirle por dos cuando estén ahí, me adhiero a todo. No, es buscar prueba y llevarla. Y por eso pueden incluso ser coadyuvantes de acusación. Sí, efectivamente, si no se constituyen en coadyuvantes de acusación, pues la chamba sigue siendo para el Ministerio Público. Es cierto, tiene todo el trabajo el Ministerio Público ahí. Eso es una realidad. Pero
el asunto está en que si no se cuantifica, como decías tú, el ejemplo como se ha dado, y eso lo empezamos a implementar también cuando estuve yo en la unidad del litigio estratégico, porque siempre era, pido tanto de reparación del daño, y si no tengo para la reparación del daño, entonces solicito, se cuantifica en ejecución. Y yo les decía, a ver, espérate, si es un objeto, pide primero que lo devuelva. Capaz de ahí lo tiene, y así le arreglas el asunto. Ahí te va de regreso, se acaba. Te otorga el perdón o hay beneficio. O si no, entonces págalo, ¿no? Pero el págalo era, pues también cuantifícalo, o sea, busca. Ya si no tienes para cuantificar, pues la bronca va a ser para ejecución de sentencia. Porque la reparación del daño, como lo vimos en la sesión pasada, pues no nomás es pagar. Hay muchas formas de pagar reparación del daño. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Sí, ahí tenemos un problema, efectivamente, como dice Chemel, cuando llegamos a ejecución y no tenemos cuantificada la reparación. Pero por eso les puse ese artículo. O sea, por eso les puse este artículo 162 de la Ley General de Víctimas, que nos dice, no tenemos que esperar a que el juez de ejecución cuantifique. ¿Sí? Porque luego los imputados también se basan en eso. O sea, los acusados, y tú lo dijiste, Chemel. Hay acusados o sentenciados que conforme a lo que le dicen sus defensores, quédate callado, si la víctima no promueve, o lo alargamos y a ver qué pasa. Y además, ya determinó también eso la Corte, si promueve la víctima la ejecución y no la prueba y no se cuantifica, bailó, ya no le permiten otro incidente de cuantificación de reparación integral. Ya está también regulado por una contradicción en tribunal colegiado. A mí se me hace una barbaridad eso, pero ya dijo el colegiado, si tú hiciste una y no probaste, no va a estar indefinido el tema con el imputado. Y le quitas completamente el derecho a la víctima. Y si no tiene elementos para cuantificar, por ejemplo, si quedó en, le damos su indemnización por las lesiones, pero fíjate que todavía tiene secuelas y va a estar sometido a 3, 4, 5 operaciones, todavía no sé en cuánto le van a salir. Y entonces todavía no tengo esos elementos para cuantificar, se vuelve un problema para las víctimas. Entonces uno se queda mejor que bueno y que en 4 años o en 5 años prescribe el delito, prescribe la reparación del daño y no le pago nada. Pero en cambio, este 162 te dice, no está cuantificado, vamos a iniciar un procedimiento para cuantificación. Obviamente es el procedimiento que harías allá en ejecución, lo haces acá, pero allá en ejecución lo haces peleándote con la defensa, con el imputado y demás. Acá no, acá simplemente le llevas el procedimiento a la comisión y la comisión lo tiene que sacar y ya el comité del consejo determina cuánto es la reparación. ¿No te gusta? Pues ya tienes opción de irte al amparo, impugnar esa parte. Pero ya que está cuantificado, pues ya nomás la comisión lo que hace es repetir con el acusado, con el sentenciado, ¿no? O sea, vean cómo se facilita hasta el procedimiento en un momento dado con esta Ley General de Víctimas, con esta determinación de cuantificación. Por eso les decía, con la sola resolución del tribunal que diga, ya está firme, y que le digan al otro paga y no paga, claro, ahí tendríamos un problema, ¿no? Tendríamos un problema de decirle, como decía Chemel, es que me voy a meter en un punto inválido o malo en el contexto de, si no está cuantificada la reparación del daño y yo le pido al juez de ejecución que requiera al acusado para que pague la reparación del daño, y el juez me dice, no puedo requerirlo porque no está cuantificada, pues entonces eso también me sirve para con esta resolución ir directamente al consejo. Vamos a cuantificarla, amigo, consejo de víctimas. Y ya que esté cuantificada, oye, mira, consejo de víctimas ya la cuantificó. Y quiero ver un juez que diga que no porque no se hizo entrega. ¿Por qué? Porque es en ejecución de sentencia. Y la Ley General de Víctimas permite a las comisiones de víctimas y al manejo de las comisiones de víctimas hacer este tipo de procedimientos como organismo especializado de protección a las víctimas. Es como, perdón por el ejemplo, ¿no? Si ustedes se van ante la Conducef en procedimientos, por ejemplo, no sé si ya hayan modificado eso en la ley, pero me acuerdo porque llevé un par de asuntos relacionados con penal, pero llevé un par de asuntos en materia de seguros. La ley en materia de seguros establece que cuando alguien no quiere pagar un seguro, se puede iniciar un procedimiento ante la Conducef. Y entonces, la resolución de la Conducef que establezca un dictamen técnico de responsabilidad de la compañía aseguradora, de acuerdo a la ley,
en ese tiempo, no sé si ya lo modificaron, establecía, de acuerdo a la ley, es una obligación tomarla en cuenta el tribunal al momento de resolver, porque es el órgano especializado. Entonces, es algo similar en ese aspecto, ¿no? No dice que acá tenga que, pero sí dice que le da facultades para cuantificar y que con eso se pueda pagar. Entonces, para tratar de librar esa parte que nos digan, ¿sabes qué? No, es que no está cuantificada, entonces no lo puedo requerir, entonces como no lo puedo requerir, no tiene para pagar. Ah, pues muy fácil. Si hay un obstáculo en el que no puedo requerir y no puedo pagar, pues bien fácil, ¿qué es lo que hago? Me voy a registro público, me voy a finanzas a pedir si hay bienes en su nombre, si hay vehículos, inmuebles y demás. Si me voy y solicito a través del juez, a través de la comisión, un informe al Instituto Mexicano de Seguro Social, a ver si he estado de alta con trabajador y con salario. Resulta que ninguno de esos tres me da bienes ni me da recursos. Ah, pues entonces ahora sí vengo. Fíjese, ese automático que no va a pagar, no tiene para pagar, y es esto el tema, ¿no? Entonces, sería opciones. Yo lo que estoy dando son opciones para que vean que la víctima no es que se quede sin nada en el momento en que el acusado no tiene para pagar, ¿no? Porque todavía hay otra que ahorita voy a comentar que también ocurre que pueden dar. Esta es mucho más objetiva y es la fácil porque está la ley. Te lo va dando, te lo va dando, te lo va dando. La otra es más para generar un criterio de interpretación que, pues lo que les decía, distinto a la de responsabilidad patrimonial del Estado, pero conforme a las indemnizaciones que la Corte Interamericana ha establecido. Marisol, ¿quieres comentar algo? Sí, doctor, buenas tardes. Nada más dos cuestiones. La primera, porque lo ignoro, por eso lo pregunto. La comisión de la que estás hablando, físicamente, ¿dónde está? Es decir, yo hago el escrito para solicitar ese cumplimiento para la reparación del daño. ¿A dónde llevo el escrito? ¿Hacia dónde me dirijo físicamente? Bueno, en el caso de aquí de Aguascalientes. Y dos, ¿qué tan factible es en la realidad hacer este tipo de procedimiento? Por decir, de 10 solicitudes ante esta comisión, ¿qué tanto si se lleva a cabo, si se logra el fin? Gracias. Bueno, primera respuesta, si no me la han cambiado, está en el mismo edificio de la Defensoría Pública, atrás de los juzgados de oralidad. Ahí se instaló lo que era vamos a decir, subsecretaría, que era la de asesoría jurídica, y al subsecretario, cuando crearon la comisión de víctimas, lo nombraron el comisionado de víctimas, y entonces ya es una comisión estatal de víctimas, aunque sigue siendo un órgano desconcentrado de Secretaría de Gobierno, me parece, o del Ejecutivo, pero está físicamente, si no me lo han cambiado, sigue físicamente ahí en el edificio, aquí en Aguascalientes, particularmente en el edificio que está atrás de juzgados de oralidad. En lo que se refiere a la federación, está la subdelegación a un lado de la FGR, de la Comisión General de Víctimas, si mal no recuerdo. Es decir, entonces, ¿esta comisión depende de quién? ¿De qué dependencia? La local depende del Poder Ejecutivo en Aguascalientes, que está mal, debería haber sido descentralizada o autónoma, pero por lo menos ya empezamos, ya tenemos. En la mayoría de los estados es descentralizada o autónoma. La Comisión Nacional, de hecho, es como un organismo medio raro, medio descentralizado autónomo, porque realmente quien designa al titular es el Poder Legislativo Federal. Y entonces la delegación que existe aquí en Aguascalientes depende de esa Comisión Nacional de Víctimas. Y hay una delegación que, insisto, está, me parece, ahí a un lado de FGR, salida a México. El segundo punto. En el segundo punto, por lo mismo que en Aguascalientes se acaba de crear, no hay todavía registros porque todavía no hay solicitudes. En general, rara vez se hace la solicitud en este aspecto. La mayoría de las solicitudes del fondo se hacen solamente en algunos casos para apoyo parcial. Pero en Aguascalientes, por ejemplo, sí hubo muchas y ha habido bastantes cuando el fondo lo manejaba la fiscalía. Eso sí. Okay. O sea, sí, incluso sin necesidad de esperar la sentencia. O sea, dentro del procedimiento se acudía con las víctimas y había un procedimiento interno, ahí se determinaba más o menos cuánto se le podía dar de reparación y se le daba, aunque no hubiera sentencia todavía. O sea, ni siquiera se esperaban a que hubiera
una decisión en ese punto, ¿no? Como tal. Ok, y ese fondo o sea, se establece a raíz del presupuesto, me imagino. Sí, Que hay. cada año el presupuesto se determina y se asigna. Ok, Ese fondo, el fondo que manejaba la Fiscalía estaba creado conforme a la ley estatal de víctimas, pero le daba la administración a la Fiscalía porque todavía no teníamos comisión. Ahora ya con la comisión de víctimas se le da la administración a la comisión de víctimas y cada año se tiene que asignar presupuesto a ese fondo. ok, les voy a decir algo que a lo mejor es una burrada y discúlpenme, pero bueno, si de alguna forma es el repararle a la víctima, depende pues, este fondo del Ejecutivo. Podríamos interponer algo o este escrito ante el gobernador y que él de alguna forma canaliza la comisión, porque él representa al Poder Ejecutivo. No, ¿O no? no, porque ya hay una comisión y hay que hacerlo directamente a la comisión, porque dentro Ok. de la comisión está la administración del fondo y el comité del fondo. Entonces tiene que ser dirigido al comisionado estatal de víctimas. Ok, pues muchas gracias por la información, Elo, y felicidades por este proyecto en el que nos has invitado a participar. Gracias. Gracias a ti, Marisol. Gracias. Alan. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Tengo una duda porque, bueno, más que nada encaminado a lo que ya se ha hablado, se habla pues de una exigencia por parte de las víctimas de esta reparación del daño cuando ya se tiene una sentencia, ¿no? Ahorita justo lo acabo de comentar que no necesariamente cuando se llegue a una sentencia, y pues tenemos el caso muy ejemplificativo de cuando en una suspensión condicional, a media suspensión condicional, el imputado deja de pagar, se sigue con el procedimiento, y pues ese dinero que a la víctima ya se le dio por la reparación del daño, pues no se lo va a regresar al imputado, ¿no? Sino que ya se hace efectivo para la reparación del daño. En ese sentido, bueno, una duda para quien la quisiera contestar. Si bien es cierto, no sé, en dado caso de que cuando se dispone de una garantía económica como medida cautelar, si bien es cierto, no tiene la finalidad de repararse el daño, en el dado caso de que el imputado pues se va de la acción de la justicia, etcétera, o por cualquier situación, no sé, el imputado muere, que ha pasado el caso de que luego muere esta persona. Me tocó en particular un asunto de incumplimiento de obligaciones de asistencia, que a media suspensión condicional el imputado muere y deja de pagar. Sin embargo, había una garantía que no se había hecho efectiva de medida cautelar, y la ley nacional, bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé que se va a hacer efectiva esta garantía en dado caso de que el imputado ya no concurra al procedimiento, al fondo de víctimas. Habría la posibilidad, promoviéndolo ante el juez y en base a una presunción victimal, de que esa garantía económica que en su caso se exhibió para la medida cautelar no se haga efectiva directamente para el fondo y que se haga efectiva directamente a la víctima. Ok, Alan. Bueno, primero, pues si se muere el imputado no le pueden hacer efectiva ninguna garantía, ¿no? Pues ya se murió. Se sobresee el asunto y se levantan todas las medidas. Sí, sí, sí. Así de fácil, se le regresa la lana al albaceas o a quien administre la masa hereditaria, pero no se puede hacer efectiva porque no fue por, o sea, sí es causa imputable, pero no imputable al imputado que se murió, ¿no? En ese aspecto. Entonces, en esos casos no se puede hacer. La otra, yo dudo mucho que se pueda hacer la garantía efectiva a favor del fondo de víctimas en un primer contexto. No digo que no diga el código. El problema es que la garantía económica no es para, de acuerdo a cómo está estructurado como medida de cautela, no es para reparar el daño. No es para reparar el daño, ¿no? Incluso antes, los códigos locales o estatales establecían que cuando sean efectivas esas garantías, bueno, una parte de la reparación del daño, pero lo demás a lo que es el fondo, ¿no? Pero del Poder Judicial. Ahora, si se canaliza el tema, sí yo lo veo complicado a que se pudiera hacer efectivo directamente a esa víctima. Pero lo que se puede hacer es un procedimiento que se hace efectivo, eso al fondo. Se ubica, obviamente, al fondo, de dónde viene ese procedimiento y quién es la víctima,
Y en su caso, cuando la víctima comparece al fondo, se puede utilizar eso, pero ya dentro del fondo revolvente, para poder conformar parte de la reparación integral de la víctima. Pero no directamente que el juez la haga efectiva y diga, se le entrega a la víctima. No podría en sí. Primero porque, insisto, la naturaleza de esa garantía no es reparar el daño a esa víctima como tal. Por eso, en todo caso, se podría. Y de otra manera, que a lo mejor nomás es triangular y hacer un poquito más burocrático el tema, ¿no? Pero sí, no lo veo como muy factible que fuera directamente a la víctima por el tema, insisto, relacionado que no es una garantía que busque reparar el daño integral a la víctima. Sí busca garantizar otro tipo de derechos de la víctima en cuestión de seguridad, de integridad y demás, pero no de su reparación integral, en cuestión del daño formado a nivel, si esa garantía va a ser pecuniaria, darle el pecunio, darle el dinero. Entonces creo yo que más bien por aquí tendría que hacerse efectivo y ya después del fondo, no tanto de ese directamente, del fondo en general, pues pagarle a la víctima, porque además yo no sé qué tanto fuera bueno que esa garantía económica se le diera a la víctima, qué tanto la reparación del daño ni siquiera puede ser cubierta con esa garantía económica. O sea, ¿cuántas veces esas garantías económicas los jueces dicen, te voy a poner 10,000 pesos? Ok, pero la reparación integral que se le pueda dar es de 100,000 pesos, entonces pues mejor voy al fondo y que me paguen los 100,000 pesos con el fondo, ¿no? En ese punto. Pero yo considero que más bien es por ese camino, ese aspecto, como tal. Ara. Gracias. Nada más. Fer. Sí, gracias. También otra cosa cuando hice mi ponencia que me faltó mencionar, de que se tenía que contar con una sentencia ejecutoria en la que se indicara que sufrió el daño por dichos ilícitos, como el monto a pagar. También me faltó mencionar otro punto que de hecho no hemos mencionado. Aquí solo hablamos como de un monto total, pero también está el segundo punto en el artículo 149 que dice también cuando no haya alcanzado el pago total de los daños que se le causaron. O sea que también, como usted menciona ahorita, una cantidad de reparación del daño, el monto de 100,000, ok, se te pagaron 50, a veces la gente o las víctimas dicen, bueno, pues ya me dio algo, o bueno, al menos conseguí la mayor parte, o pues ¿cómo le hago si ya no tiene más? No, puedes acudir ante el fondo a solicitar el pago total de la reparación de los daños. Si el imputado no te pudo pagar este monto total, pues puedes también solicitar esa otra parte que te falta. Me pareció importante mencionarlo. Gracias. Sí, gracias, Fer. Sí, puede ser efectivamente, como dice Fer, el monto total o parcial. Si el imputado tiene una parte para pagar, puede ir para allá, o incluso, por ejemplo, circunstancias como las que estableció Alan, pero no matando al imputado. Por ejemplo, estamos en una suspensión condicional y uno de los puntos es ir pagando la reparación integral y luego deja de cumplir el imputado esa reparación integral, entonces se continúa con el proceso. Bueno, esa parte ya se la queda a la víctima. Y entonces ya podría descontarse de la reparación integral justo a partir del fondo, ¿no? Eso sería una ventaja para las víctimas. Ya otro tema sería, pero eso lo dejamos para después, no aquí para no tangenciar tanto, ¿qué pasa cuando se le paga parcialmente a la víctima y resulta que luego absolven al imputado, ¿verdad? Mande, Itzia. Estoy viendo un área de oportunidad entonces en esta nueva posible alianza entre asesoría victimal y defensa, porque un procedimiento abreviado sería acelerar, conociendo las circunstancias de la persona que está como sujeto activo del procedimiento. He tenido asuntos donde hay un trabajo social y un estudio socioeconómico donde se acreditan las distintas circunstancias, la red de apoyo, los estudios, el trabajo de la persona, cómo vive, etcétera. Y en alguna ocasión un juez, cuando estábamos en el momento de ejecución, dijo que estaba cometiendo fraude procesal. Por costumbre siempre corro traslado de los documentos a todas las partes, pero ahora a raíz de eso, por costumbre, siempre lo digo en el momento del procedimiento abreviado. Le digo al juez cuál es la situación económica de mi representado y que aún así, o sea, para que después cuando lleguemos a ejecución no me digan que estábamos, la verdad es que personalmente el que me dijeran que estaba tratando de hacer un fraude procesal, pues sí me impactó y dije, no, me curo en salud, que quede en video de una vez cómo están las situaciones y que estamos siendo claros entre las partes.
Pero creo que entonces eso al contrario, le beneficia precisamente a la asesoría jurídica porque en ese momento podría iniciar con ese dato objetivo esa petición al fondo de apoyo y eso también podría ser un aliciente para un posible procedimiento abreviado de que más rápido va a poder acceder a esto porque finalmente irnos a juicio pues no es garantía de nada. Sí, sí, más bien ahí creo que también, además de la petición, es más bien que el asesor víctima, por ejemplo, si es el particular, pues bueno, tendríamos que verlo, pero si es el mismo asesor de las comisiones de víctimas, ya deberían llegar para decirle al juez, ¿sabes qué? Hay una garantía. ¿Cuál es la garantía? Tenemos un fondo. Entonces sí está garantizada su reparación. Es decir, el acusado no tiene para pagar en este momento, pero sí se quiere declarar culpable, ya quiere que acabe todo el rollo, y la víctima pues está de acuerdo también, ¿no? O sea, y se le puede pagar con el fondo. Ahí está la garantía. Entonces, te pido que pongas también a la comisión de víctimas en un momento dado como parte ofendida para poder repetir en su momento frente al acusado y derives, una vez que dictes la sentencia, esto al consejo porque ya va a quedar claro desde aquí y eso es bueno que lo digas tú, Isia, que el imputado no tiene para pagar, que no tiene nada, pues ya desde aquí está claro eso para que se inicie el procedimiento allá. Y es la mejor forma de garantizar, porque es lo que pide el Código Nacional en la reparación del daño, una garantía. Y qué mejor garantía decir, sabes que tengo un fondo y se le va a pagar por el fondo. O se le puede pagar por el fondo, ¿no? Y con los asesores pues, de la misma comisión de víctimas podrían hacerlo de esa manera. El particular, pues sí tendría un poquito que hacer una labor de investigación, pero de cualquier manera, la labor de investigación es muy sencilla. ¿Cuál? Bajar el presupuesto de egresos que se publica cada año en el periódico oficial y ahí va a venir la partida del fondo de la comisión de víctimas. Ya con eso. Incluso eso es lo que tiene en automático, se tiene que ir incrementando. A fuerza se tiene que ir incrementando durante el procedimiento, porque a la vez es un fondo revolvente que se va a ir utilizando, pero que tiene que ir complementando y siguiendo para las demás víctimas, ¿no? Bueno, vamos ya por último, para finales tengo a Carlos con la mano levantada y luego a Alex, ya por cuestiones de tiempo. Vamos primero con Carlos. Adelante. Muy bien, gracias, maestro. Me llama mucho la atención en ese orden de ideas la situación de la ausencia de recursos del fondo. Acuérdense, les voy a pedir, a lo mejor a mí se me fue ahorita, cuando participemos, preséntense, díganles de dónde son, en qué andan, para que todos se vayan conociendo. A lo mejor mañana necesitamos un paro allá en Nayarit, en otro lado. Claro que sí, maestro. Mi nombre es Juan Carlos Simón Hernández, abogado particular de acá de Nayarit. Me llama mucho la atención, maestro, la situación concreta del Estado, en el sentido sustancial en el que maneja la cuestión justificada de que no tiene recursos en el fondo. Y obviamente el punto que comentó de la resolución del tribunal colegiado en donde querían esquivar su responsabilidad en ese punto de vista. Aquí la situación, maestro, yo considero que en ese orden de ideas el mismo Estado puede solicitar una ampliación de su presupuesto de egresos al órgano legislativo para que emita un recurso a la partida de la sentencia que se quiere cumplimentar, derivado de que no es una causal de no pago en ese rubro, la sentencia emitida ya incluso por un tribunal constitucional con la finalidad de que esta solicitud que se haga al órgano legislativo se tome en cuenta para la ampliación de ese recurso y de ahí se pague a la víctima, para que en este orden de ideas, a través del Congreso del Estado, de los estados de la República, manejen obviamente un pronunciamiento y si no tienen recursos, pues se amplíe el mismo para efecto de cubrir ese pago. No obstante, ahí no es una justificación plena de que se diga, no, pues el Estado no tiene el recurso o que el fondo no lo tiene. No, sí tiene el recurso y si no lo tiene, pues obviamente ese es considero el mecanismo para efecto de que el Estado cumpla las resoluciones que se le plantean, maestro. ¿Es cuánto? Gracias, Carlos. Sí, de hecho, miren, hay un tema, no nos metemos tanto esa parte, pero hay un tema pues, administrativo importante en los órganos de gobierno, en cuestión financiera, ¿no? No recuerdo cómo le llaman, si es eficiencia financiera o salubridad o bienestar. Es la ley de disciplina financiera. Disciplina. Por disciplina financiera,
Hay ciertas partes que no te pueden incluso ampliar los congresos presupuestos, pero esas partes regularmente son para crear plazas o sueldos. No cuando tengas obligaciones de cumplir de otra manera y sobre todo por resoluciones judiciales, administrativas de otro tipo. Entonces, efectivamente, ahí es cuando se puede solicitar. Es lo que comentaba. Entonces, no puede haber pretexto de que no hay, porque tiene que haber solicitud. La otra es lo que les decía, tengan a la mano y busquen esa sentencia reciente que estableció la Corte, si mal no recuerdo, donde le dice al INE, ¿no? O sea, tú tienes que hacer la revocación de mandato en esa fecha, porque fue un tema de fechas. En esa fecha tú tienes que hacer la revocación de mandato. Y entonces, con eso, no puedes poner como pretexto cuestión económica. Es el mismo, misma razón, misma solución, ¿no? Es un derecho que tú tienes que hacer valer y no puedes poner como pretexto que no tienes recursos para suficientar y hacer valer el derecho. El artículo primero es muy claro. Tenerlo ahí en esa parte. Gracias, Carlos. Alex. Gracias, maestro. Buenas tardes a todos. Soy Alejandro Varela y soy Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes. Actualmente estoy adscrito al área de Justicia Penal para Adolescentes y lo que ocupen aquí estoy a la orden, ¿sale? Maestro, me ha quedado hasta el momento claro todo lo que ha dicho. Solo tengo una duda, lo que comentó al inicio de su intervención respecto a la prescripción de la reparación del daño, que aquí en Aguascalientes está de 4 años. Y bueno, preguntarle unas cuestiones de precisión. ¿Qué pasa entonces si existiera la posibilidad entonces de hacer imprescriptible ese derecho? Es decir, que aquí por alguna situación en Aguascalientes se establezca en el Código Penal que sea imprescriptible este derecho y de qué forma pudiera afectar, en todo caso, sobre todo para los efectos de los beneficios preliberacionales para los sentenciados. Porque es como ocurre, ¿no? Los ejemplos que han dado ahorita, ¿no? Por ejemplo, una persona que ha sido sentenciada a 8 años de prisión, pues se le requiere por los pagos, como ahorita pasa en la práctica, digo, y esta es un área de oportunidad y hay que explotarla, pero lo que pasa aquí es que luego ellos cumplen los 4 años, no lograron garantizar una reparación del daño efectiva a la víctima, y al final como ya se tiene por cubierto ese requisito de la reparación del daño, porque así lo permite el Código Penal de aquí de Aguascalientes, pues es más fácil para que ellos accedan al beneficio preliberacional. Mi duda sería, yo entiendo que eso no debe ser un límite para la víctima, pero mi pregunta sería si esto debería de afectar o no al beneficio preliberacional, y en dado caso, pues si en caso de que no sea así, pues poder reformar el Código Penal en ese sentido. Gracias. Y gracias, Alex. Sí, entiendo el punto. Como bien dices, muchos se basan en eso, o sea, esperan a la cuestión de la prescripción, ya está prescrita, digo, yo lo he hecho, ¿no? Yo lo he hecho con algunos asuntos que llegué a llevar en ejecución, que bueno, pues se solicitaba, se declaraba prescrita la reparación del daño y con eso ya cumplíamos uno de los requisitos para la preliberación o la libertad preparatoria, porque ya estaba cumplida, vamos a decirlo entre comillas, ¿no? ¿Qué pasaría si no se cumple? Pues bueno, viene uno de los principios, viene uno de los problemas para esos beneficios. Pero volvemos al tema, ¿qué haría yo como defensor? Pues entonces yo mismo defensor estaría promoviendo ante la comisión de víctimas. O sea, es medio raro el asunto, pero es lo que haría. Es algo similar a lo que decíamos la semana pasada, de que si la víctima no lleva cuantificada su reparación para una suspensión condicional, para ese tipo de cuestiones, por lo de la posición fundada, yo como defensor no me voy a esperar a eso. Yo como defensor llevo una propuesta. Yo como defensor llevo esa parte justo para que me lo dejen salir a mi cliente. Y si la víctima se opone, pues entonces no es oposición fundada. Si nomás dices que no te gusta, tú no trajiste elementos. Entonces en este momento se da de esa manera. Haría algo similar acá. Yo creo que forzaría, por una parte, forzaría arreglos, ¿no? Porque también estamos cierto que hay muchos que se guardan un rato con toda la intención de que prescriba la reparación del daño, luego solicitar el beneficio y disfrutar todo lo que defraudaron, se robaron o dañaron. Sobre todo los grandes defraudadores, ¿no? O sea, hay muchos todavía encerrados por eso, esperando que concluya, prescriba y entonces empezar con los beneficios. Entonces, eso los forzaría, por un lado, a tratar de negociar reparación. Y si no, por lo menos,
aquellos también generan un procedimiento. Van a decir ustedes, pues no les conviene, porque luego la comisión luego las va a repetir con ellos. Sí, pero ya va a ser otro tema. O sea, ya no va a ser en ejecución ahí, no se le va a poder limitar al imputado su beneficio preliberacional, porque ya va a estar cubierta la reparación del daño a la víctima. En todo caso, va a tener que repetir por un procedimiento externo en contra del imputado para que le pague al fondo, ¿no? En ese aspecto. Pero ya podría entonces manejarse ese beneficio preliberacional o algo por el estilo en ese contexto. ¿Vale? Rápidamente comento sobre, hay algunas preguntas aquí en el chat. Dice una, doctor, ¿en qué tiempo se tarda en obtener respuesta a dicha solicitud? Es lo que comentábamos. Miren, por ejemplo, el procedimiento como lo manejaba Aguascalientes, el fondo de víctimas, en menos de un mes ya se le estaba pagando a la víctima parte de la reparación del daño. Creo que ahora entre menos procesos tengan, es más rápido, pero tiene que sesionar, eso sí, tiene que sesionar el consejo que maneja o administra el fondo de víctimas del delito. Entonces, más bien depende de cuánto generamos o de qué manera estamos ahí al pendiente del procedimiento. Pues, les digo, en Aguascalientes, obviamente experiencia Aguascalientes más pequeño, el estado, menos procedimientos de esas cuestiones, era más o menos un mes lo máximo lo que estaban tardando en la cuestión de asignación. Este fondo estatal es específico para un tipo de delitos o para todos. De acuerdo a la Ley General de Víctimas, Fernando, es para cualquier delito. En lo local sí hay límites, sí hay dicen a ciertos delitos, pero esos artículos de lo local son, pues vamos a decir, inconstitucionales. ¿Por qué? Porque en la ley, en la Constitución no hay un límite para el Fondo de Reparación Integral y cuando la Ley General de Víctimas tampoco establece un límite y nos dice que las leyes locales o las comisiones locales tienen que trabajar con un apartado similar a la Ley General, pues ahí es donde se pudiera pelear esa cuestión, ¿no? Hay que ver cuántas solicitudes llegan al fondo y ver qué tipo de prioridad las mismas y la catalogan dependiendo del delito, si dan respuesta de apoyo por una solicitud. Sí, más que por el tipo de delito, sea por la gravedad de la reparación del delito y la gravedad de la afectación. Por ejemplo, a lo mejor algunos digan, no, pues que a mí me robaron, no sé, me robaron unas cosas que quiero desde hace mucho que tenía dentro de mi casa. Sí, pero aunque haya llegado después de ti, llegó una persona que necesita 2 cirugías porque la atropellaron, porque le dispararon, entonces necesitamos primero pagarle a ella, luego voy contigo, ¿no? O igual también de grave sería, no, ¿sabes qué? Es que me robaron, pero me robaron instrumentos de trabajo, no tengo para trabajar. También es algo grave, pero entre otro tipo de delitos. Entonces, es más bien lo que se vería para cómo se va distribuyendo el fondo con lo que se tiene, ¿no? Y bueno, Fer que expuso, le voy a dar la palabra, levantó la mano. ¿Quieres cerrar con algo, Fer? Adelante. Y claro, gracias. De hecho, debido a lo que dicen, efectivamente, no es como que para un cierto tipo de delitos, pero eso sí, en las solicitudes que se presenten, se atienden sí considerando ciertos puntos, por ejemplo, la condición socioeconómica de la víctima, la repercusión del daño en la vida familiar, también la imposibilidad de trabajar como consecuencia del daño, el número y la edad de los dependientes económicos y la disponibilidad presupuestaria. Bueno, que a este punto pues ya lo hablamos y no nos parece así como que se tenga que pertenecer aquí, que se tenga que poner como un punto porque pues no es como que una justificación y aunado a esto, o sea, la misma ley general para víctimas aquí en el estado de Aguascalientes dice que si el estado no puede hacer efectiva total o parcialmente la orden de la compensación establecida ya sea por el mandato judicial o por ya un acuerdo de la comisión ejecutiva que como lo menciona usted ya tenemos, deberá justificar la razón y no solo justificar el por qué no está pagándolo, sino tomar las medidas suficientes para cobrar su valor o gestionar lo pertinente a fin de lograr que se concrete la reparación integral de la víctima. En este punto de gestionar, pues se trata precisamente de eso de, oye, ¿sabes qué, Estado, me estás dando tanta cantidad para presupuesto para el fondo de las víctimas, pero ¿sabes qué? Mira, chécate todas estas solicitudes con estos montos, entonces pues no coincide. Es al punto que iba con lo que usted ya había tocado, de que pues hay que pedirles para que también ellos pidan más arriba, ¿no? Hay que trabajar ese lado y ese aspecto. Y pues era todo. Así es, Fer, gracias. Sí, y miren, aquí Fer con lo que está manejando les da también muchos tips para lo que tengan que hacer en la solicitud. O sea, no solamente llegar con la solicitud, la víctima de págame, ¿no?
ir prácticamente dejando todos esos puntos y estableciendo, acompañando la solicitud para que no tenga pretexto el fondo de retrasar más el procedimiento. Y también, como lo comenta Fede al último, entre más exijan, más obligan que tenga recursos el fondo, más obligan que se amplíen los presupuestos dentro del fondo. Porque recuerden que también por esa parte que lo dijo Carlos, de disciplina financiera, a ver, tú me pides tanto para el fondo, pero cerramos presupuesto al año y no te lo gastaste, entonces el año que entra te doy menos, porque no lo estás usando. Y así es como trabaja últimamente la disciplina financiera. Entonces, entre más pida, es porque me están pidiendo y se me está acabando, es porque a los 6 meses del año ya se me acabó. Entonces requiero más, ¿no? Y eso mucho lo va a hacer el que las abogadas y abogados apoyemos a las víctimas para esos procedimientos. Chemel, también todavía sigues por aquí, te escuchamos también para Sí, cerrar. doctor, gracias. Ya nada más para cerrar el comentario. Hacer una puntualización en lo que tú mencionabas hace rato con relación a aquellas personas que, pues, tienden a no pagar, a permitir la prescribilidad de su delito, de la reparación de daño en concreto, y que bueno, pues que permitan o después disfruten, como tú decías, de las mieles del ilícito. Lo vamos a encontrar en dos situaciones muy específicas. Primero, en personas que solicitan el procedimiento abreviado. La experiencia nos dice que así lo van a hacer para obtener una sentencia menor a la que posiblemente alcanzarían, y segundo, pues para permitir la protección del daño, y además estas personas lo que hacen es que no acuden a la apelación. Recordemos que en el caso de la prescripción de los daños, esta prescripción vuelve a reiniciar o vuelve a tomar esta vigencia cuando se mete la apelación y que sale alguna revocación, cuando se mete un amparo. Entonces hay ocasiones que tenemos a personas que ya están sentenciadas desde hace 4, 5, 10 años y que todavía no le prescribe la reparación del daño o la multa precisamente por la interposición de recursos. Es cuanto, doctor. Un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Chemel. Gracias también por ese comentario. Pues sí, es parte también del procedimiento abreviado, ¿no? Esa cuestión de beneficia, y todavía con eso se beneficia más en esa parte. Digo, esto fue un comentario como guajiro, ¿no? De que si no prescribiera y por lo que sea, le digo, bueno, ¿y qué pasa si no llega a prescribir? La problemática que se pudiera dar. Puede ser que sea una problemática o puede ser más bien que beneficie esa parte, porque le buscas para pagar la reparación del daño. Tristemente vas a decir, hay gente que aunque le busque no va a encontrar. Bueno, pero aunque no encuentre, está el fondo de víctimas, esa es su ventaja. Y el fondo es obligatorio, el fondo ahí está en esa parte. Bueno, compañeras, compañeros, les agradezco su asistencia. En este momento voy a parar la grabación.